¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una investigación que es, la verdad, fascinante. Se trata del calendario sacerdotal de Sadoc. Para quienes lo siguen, esto no es solo un calendario antiguo, para nada. Es, digamos, el sistema original para medir el tiempo, el que se describe en las Escrituras, un reloj celestial que se creía perdido para siempre. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se le hace para reconstruir un calendario que desapareció hace más de 2000 años? Porque, ojo, esto no es nada más un tema de fechas y números. Es más bien una especie de historia de detectives históricos, tratando de armar un rompecabezas con piezas que tienen literalmente milenios de antigüedad. La idea central de toda esta investigación es que los calendarios que usamos hoy en día, pues, se desviaron del sistema original. Así que la búsqueda es por esa senda antigua, un regreso a esa estructura del tiempo que se considera, pues, divinamente ordenada. A ver, a diferencia de los calendarios que conocemos que sí basados en la luna o en combinaciones supercomplejas, el de Sadoc, según esta teoría, es solar y tiene 364 días fijos, pero su verdadera clave, el ingrediente secreto que lo hace único, son los llamados cursos sacerdotales. Entonces, ¿por dónde se empieza a reconstruir algo así de antiguo? Pues por los cimientos, ¿no? Buscando esas piezas fundamentales que sí se mencionan de forma explícita en las Escrituras. Quienes defienden esta teoría encuentran 4 pilares bien claros en las Escrituras. Primero, el sol como el que manda. Segundo, una semana de 7 días que nunca se interrumpe. Y por último, un año de 12 meses, cada uno de 30 días. Esas son, digamos, las bases. Ahora, aquí es donde se pone interesante de verdad. Resulta que estos componentes, por sí solos, no son suficientes. Crean un año de 360 días, pero el sistema de Sadoc tiene 364. O sea, falta algo. Falta una pieza clave que le da toda su estructura y que, según afirman, se había olvidado por completo. Y esa pieza clave es este número, el 24. Y no es un número al azar. Representa el mismísimo corazón del mecanismo de este calendario. Estamos hablando de los 24 cursos sacerdotales. Fueron establecidos por el rey David y eran grupos de sacerdotes que servían en el templo por turnos, una familia cada semana, en un ciclo que no paraba. Pero no era solo una obligación religiosa. Según esta teoría, era el engranaje que hacía funcionar el calendario. Un ciclo sin fin que marcaba el paso del tiempo. Ok, pero con el templo destruido, ¿cómo podríamos saber qué familia sacerdotal estaba de turno en un momento dado? Bueno, la respuesta a esa pregunta estuvo enterrada por 2000 años, hasta que ocurrió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Así es, los rollos del Mar Muerto. Manuscritos como el 4Q319 y el 4Q320 no solo hablaban del calendario de 364 días, sino que tenían listas detalladas. Listas de qué familia sacerdotal servía en qué semana específica del año. Eran la pieza del rompecabezas que faltaba. Y dentro de estos rollos se encontró una palabra clave, oath, que significa señal. Pero en este contexto no es cualquier señal, es una señal celestial muy específica, un evento astronómico que funciona como un marcador preciso en el tiempo. Y aquí está la pista que lo cambia todo. Este fragmento es increíblemente específico. Describe un día concreto, el cuarto día de la semana, o sea, un miércoles, durante el servicio de la familia Gamul, justo al inicio del año, y marcado por una señal celestial, una luna llena. Estas eran las coordenadas exactas para anclar todo el calendario en el tiempo. Con estas coordenadas tan ambiguas en la mano, la búsqueda se movió al presente. El reto era encontrar un día, en nuestra época, que cumpliera con todas y cada una de estas condiciones. El desafío era enorme. Había que encontrar un día que cumpliera estas 4 condiciones al mismo tiempo. Tenía que ser un miércoles, al inicio del año astronómico, tenía que haber luna llena, y además tenía que ser la semana que, según ese ciclo ininterrumpido, le tocaba servir a la familia de Gamul. La probabilidad de que estos 4 eventos que son independientes se alinearan era bajísima, casi imposible. Sin embargo, después de un análisis súper minucioso, los investigadores dieron con un día que encajaba a la perfección. Y aquí lo tenemos, el 20 de marzo de 2019. Ese día fue miércoles, coincidió con el equinoccio de primavera, fue marcado por una luna llena y, al proyectar el ciclo sacerdotal sin parar a lo largo de la historia, se determinó que correspondía a la semana de servicio de Gamul. Las 4 condiciones se cumplieron.
La fuente original lo describe como el truco de Robin Hood pero multiplicado por 4. O sea, no se trata solo de acertar un blanco, sino de alinear 4 eventos independientes en un punto exacto en el tiempo. Un evento que los que proponen esto consideran, matemáticamente, asombroso. Y con este punto de anclaje, el 20 de marzo de 2019, ahora sí es posible reconstruir todo el calendario. Actúa como la piedra angular sobre la que se levanta toda la estructura. El proceso fue muy metódico. Una vez que fijaron esa fecha como el punto de partida, simplemente dejaron que el ciclo sacerdotal corriera, semana tras semana. Pero lo más importante fue la validación. Al poner este ciclo sobre nuestro calendario, se dieron cuenta de que otras señales lunares mencionadas en otros fragmentos de los rollos también coincidían perfectamente con sus semanas sacerdotales. Todo cuadraba. Y el resultado es un calendario perfectamente simétrico, 364 días. Este número es divisible exactamente entre 7, lo que da 52 semanas completitas. No sobran días, no hay meses incompletos, es un año que siempre empieza el mismo día de la semana, un miércoles. Pero la cosa no para ahí. El sistema es todavía más profundo. No se trata solo de un ciclo que dura un año. Según esta interpretación, el calendario funciona con varios ciclos que se entrelazan con una precisión matemática que la verdad sorprende. Esto nos lleva al concepto de una rueda dentro de otra rueda. Por un lado tenemos el ciclo sacerdotal de 6 años, y este corre al mismo tiempo que otro ciclo bíblico, el de 7 años del descanso de la tierra, conocido como Shemitah. Son pues 2 engranajes distintos, girando a la vez. Y es aquí donde se ve la armonía a gran escala. Cada 294 años, los 2 ciclos se alinean perfectamente. El ciclo sacerdotal completa 49 vueltas y el ciclo de Shemitah completa 42. Para los seguidores de este calendario, esta sincronía matemática no es una simple coincidencia, es evidencia de un diseño divino. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Esta reconstrucción, basada en textos antiguos, en matemáticas, en astronomía, plantea una pregunta bastante interesante. Si un sistema de tiempo tan complejo pudo ser olvidado y luego redescubierto, ¿qué otros conocimientos o sistemas del mundo antiguo podrían estar ahí, ocultos a plena vista, solo esperando las claves correctas para ser revelados de nuevo? A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si encontráramos las piezas de un reloj que dejó de funcionar hace 2000 años? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a intentar hacer aquí. Vamos a reconstruir un sistema para medir el tiempo que de verdad se creía perdido para siempre. Y esta es la pregunta clave que va a guiar toda nuestra investigación. Porque, ojo, no estamos buscando un objeto, sino algo mucho más complejo. Un calendario. Un sistema, digamos, cósmico, cuya lógica interna tenemos que redescubrir, pieza por pieza. Perfecto, vamos a empezar a armar este rompecabezas. Y como en cualquier buena investigación, lo primerito es saber exactamente qué estamos buscando. ¿Qué era este reloj perdido y por qué era tan especial? Y aquí está la primera gran pista. A ver, la mayoría de los calendarios antiguos se rigen por el sol o la luna, pero este no. Su verdadero motor era un ciclo humano, el turno de servicio de las familias sacerdotales en el templo. Justo esa, es la primera llave para poder descifrar el código. Todo investigador necesita un plano, un patrón que le dé sentido a todo el caos. Y por suerte, este calendario lo tenía. Su secreto está escondido en un ciclo súper simple, repetitivo e inquebrantable, que funcionaba literal como su columna vertebral. Y ese patrón se reduce a un solo número, que es el corazón de todo el sistema, el 24. 24 familias sacerdotales mencionadas en los textos antiguos, que eran como los engranajes vivientes de este reloj cósmico. Lo que estamos viendo aquí es el motor en plena acción. La idea es de una simplicidad brutal. Una familia sirve una semana, luego la que sigue, y así una tras otra. Este ciclo de 24 semanas se repetía una y otra vez, como un latido constante, sin pausas, sin excepciones. Esa era la regla de oro. Ok, ya tenemos el plano maestro. Ahora viene la parte más divertida. Vamos a usarlo para construir un año completo desde cero. Por un momento nos vamos a olvidar de todo lo demás y nos vamos a concentrar en una sola cosa, la secuencia perfecta de esa rotación sacerdotal. Esto es casi como un experimento científico, ¿saben? Estamos aislando una sola variable, el orden de los sacerdotes. Al crear un calendario hipotético que se base únicamente en esa secuencia, lo que obtenemos es un modelo base. Un modelo que ya después podemos poner a prueba y comparar con evidencia real. Y así es como se vería en la práctica.
Semana 1, Joyarib. Semana 2, Jedaías. Y así nos vamos. Lo más asombroso es que este sistema encaja perfecto en un año de 364 días, que son exactamente 52 semanas, sin que sobre un solo día. Es matemáticamente perfecto. Y esa es la base de nuestro modelo. Claro que, por ahora, todo esto es solo una teoría, ¿no? Para que sea algo más, necesitamos encontrar un testigo, una voz del pasado congelada en el tiempo que pueda confirmarnos si nuestro modelo es correcto o si de plano estamos completamente equivocados. Y aquí es donde la investigación da un giro increíble, porque ese testigo sí existe. En las cuevas de Qumran se encontraron los rollos del Mar Muerto, y entre ellos algo llamado Mishmarot, o sea, fragmentos de calendarios que registran exactamente qué familia servía y en qué fecha. Es la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Y ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a poner nuestro modelo teórico cara a cara con la evidencia de hace 2 milenios. La pregunta es, ¿van a coincidir los datos? Empecemos con una fecha clave, la Pascua. Nuestro modelo, que recordemos, solo se basa en contar semanas sin parar, predice que, en esa fecha, la familia de turno tiene que ser la de Seniorín. Ahora la pregunta es, ¿qué dicen los rollos? Y ahí está. Una coincidencia exacta. El rollo del Mar Muerto 4Q321 lo confirma, palabra por palabra. Ya no es una suposición, esto es una prueba. Nuestro modelo lógico y la historia real acaban de embonar a la perfección. ¿Pero habrá sido pura casualidad? A ver, probemos con otra fecha súper importante, el día de la expiación. Nuestro modelo predice que en ese día el servicio le correspondía a la familia de Malquías. Veamos qué dice nuestro testigo. Y otra vez, el mismo rollo lo confirma. La precisión es increíble. Esto ya no puede ser una coincidencia. El patrón se sostiene, lo que demuestra que la idea central de un conteo sacerdotal ininterrumpido no es solo una teoría, es casi un hecho. Ahora que nuestro modelo ya demostró ser confiable, podemos usarlo como una herramienta, y vamos a someterlo a una última prueba. Lo vamos a enfrentar a una teoría muy popular que dice que el calendario funcionaba de una forma distinta. Aquí tenemos dos ideas que chocan. Nuestra reconstrucción sigue la regla A. El conteo nunca se detiene. Pero muchos argumentan que se debe seguir la regla B, que el año no puede empezar hasta que pase el equinoccio de primavera. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Y qué pasa si aplicamos esa pausa para esperar al equinoccio? Bueno, se desata un caos total. Como se ve en la tabla, de repente ya nada coincide. Los sacerdotes de turno se desalinean por completo con la evidencia de los rollos. La Pascua ya no cae en la semana de Seurim. La conclusión es innegable. La idea de esperar al equinoccio queda totalmente refutada por la evidencia. Al final, el veredicto es muy claro. La evidencia de los rollos del Mar Muerto nos revela un sistema de una consistencia y una simplicidad asombrosas. Un año de 364 días, o sea, 52 semanas perfectas. Un orden sacerdotal que jamás se detenía, sin pausas para el equinoccio, sin días extra. Un reloj que, simple y sencillamente, nunca paraba. Porque al final, esto es mucho más que un calendario antiguo. Es la prueba de que, a veces, la lógica es la mejor máquina del tiempo que existe. Nos permite reconstruir sistemas de pensamiento súper complejos que creíamos perdidos. Y eso, claro, nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros sistemas de lógica olvidados estarán por ahí, esperando en silencio a que los redescubramos en nuestro pasado? ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter en una de esas historias que parecen de detectives, pero con rollos antiguos y calendarios milenarios. La idea es ver cómo es posible comprobar, pero de verdad comprobar con datos duros, el funcionamiento de un calendario que tiene, imagínense, más de 2000 años. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para estar seguro del funcionamiento exacto de un calendario de hace 2000 años? O sea, no hablamos de yo creo que o parece que, no. Estamos buscando la prueba reina, ¿saben? Como tener la llave exacta que abre una cerradura que lleva siglos cerrada. Bueno, pues resulta que esa llave existe. Y no es una sola pieza, sino la combinación de dos tesoros históricos. Por un lado tenemos el calendario sacerdotal de Sadoc y por el otro los famosísimos rollos del Mar Muerto. Cuando los juntas, ¡pum!, se crea un método de validación que es de verdad extraordinario. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Muy bien, entremos en materia. Lo primero es entender el papel de los rollos del Mar Muerto en todo esto. Piensen en ellos no solo como textos antiguos, sino como la herramienta de verificación, la prueba de fuego para este calendario. El método es, de hecho, bastante lógico y hasta elegante, diría yo. Funciona así, en 3 pasos. Primero, agarras una fecha del calendario de Sadoc.
Segundo, te vas a los fragmentos de los rollos del Mar Muerto y buscas uno que hable de esa fecha en específico. Y tercero, que es el momento de la verdad, comparas los detalles. Por ejemplo, ¿el sacerdote que el calendario dice que estaba de turno ese día es el mismo que menciona el rollo? Si coinciden, es que vamos por buen camino. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque pasamos de la teoría a la práctica. A ver, veamos el año 3 del ciclo. El calendario dice que al inicio del año, el sacerdote a cargo era Miamín. ¿Y qué creen? ¡Sas! Los rollos 4Q328 y 4Q321 lo confirman. Coincidencia perfecta. Sigamos. La Pascua, el día 14 del primer mes, le tocaba a Abías, y el fragmento 4Q321 dice exactamente lo mismo. Una más, la fiesta de las semanas. Según el calendario, era Gesir, y el rollo 4Q320 lo vuelve a confirmar. O sea, no es una coincidencia, es un patrón. Todo encaja a la perfección. Ok, hasta aquí todo parece perfecto, ¿verdad? Pero ahora viene la prueba de fuego, el punto que ha generado muchísima discusión y que de verdad puede validar o destruir todo el sistema. Hablemos de la prueba del equinoccio. A ver, hay una teoría bastante extendida que dice que el año nuevo no puede, bajo ninguna circunstancia, empezar antes del equinoccio de primavera. La lógica es que tienen que empezar después. Suena razonable, ¿no? Pero la pregunta clave es, ¿qué pasa si le hacemos caso a esa teoría? ¿Qué pasa si ajustamos el calendario para que cumpla esa regla y luego lo comparamos con lo que dicen los rollos? Y aquí tenemos el resultado. Es increíble. Miren la columna de la izquierda, el calendario de Sadoc sin tocar, el original. El jefe del año 3 es Miamín y coincide con el rollo. El sacerdote de la Pascua es Abías y coincide con el rollo. El de la ofrenda de la gavilla, Secanías, también coincide. El sistema funciona como un reloj suizo. Ahora, vean lo que pasa a la derecha, cuando hacemos el ajuste por el equinoccio. Un desastre total. El jefe del año ya no es Miamín, sería Jacos, lo que contradice la evidencia. El sacerdote de la Pascua sería Yeshua, que también la contradice. Todo se rompe. El sistema se deshace por completo. Así que esa teoría tan popular, pues simplemente no se sostiene frente a las pruebas. Esto es mucho más que una simple prueba fallida para la teoría del equinoccio. Lo que estamos viendo es que no se trata de coincidencias sueltas, es un sistema entero, complejo, que está alineado de una forma, perfecta. Y si pensaban que eso era todo, esperen, hay más capas de pruebas. No solo se trata de los sacerdotes, Resulta que el calendario también clava las fases de la luna, y esto se ha podido confirmar no solo con los rollos, sino con datos astronómicos de hoy en día. ¿Y qué pasa con el año 4? Pues lo mismo, se repite la prueba y el calendario original pasa con creces, mientras que el ajustado vuelve a fallar miserablemente. Y por si fuera poco, todas las fiestas grandes, como el Día de la Expiación o la Fiesta de los Tabernáculos, todas caen exactamente con los sacerdotes que les tocaba. Es como una telaraña de evidencia donde todo está conectado. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la gran idea? Pues que toda esta evidencia apunta a una sola cosa. Estamos frente a un sistema antiguo, un camino que se ha mantenido intacto, coherente, sin interrupciones a través de los siglos. Para dejarlo bien claro, resumamos las conclusiones principales. 1. Los turnos de los sacerdotes nunca se interrumpieron, siguieron su ciclo tal cual. 2. Las fechas del calendario son firmes, no se andan cambiando por aquí y por allá. 3. Al sistema no le falta ni le sobra nada, está completo tal como fue diseñado. Y 4, que es la cereza del pastel, hasta las fases de la luna cuadran perfectamente. Es un sistema de una precisión que de verdad impresiona. Y todo esto nos lleva a esta reflexión final. Adherirse a lo que ha sido escrito ha demostrado ser el camino de la sabiduría antigua. Es una frase poderosa, ¿no creen? Nos recuerda el valor de aferrarse a la evidencia, a los hechos, no solo para resolver misterios del pasado, sino, quién sabe, quizá también para navegar nuestro propio tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una pieza de historia que es fascinante. Hablamos de un sistema antiquísimo para medir el tiempo, uno que se ha tenido que reconstruir a partir de pistas que se dejaron hace 2 milenios. Y esa es la pregunta del millón, la que nos va a guiar. Porque esto no es nada más historia, Esto es un verdadero trabajo de detective. Hay que juntar fragmentos de los rollos del Mar Muerto para volver a echar a andar un reloj que se detuvo hace muchísimo tiempo. Muy bien, primero lo primero, vamos a conocer al protagonista de esta historia. A ver, este no es un calendario como el que colgamos en la pared, para nada. Es un sistema súper preciso de 364 días que se encontró en los rollos del Mar Muerto. Y su propósito era muy profundo. Buscaba sincronizar el servicio en el templo y todas las festividades con lo que ellos creían que era, un ritmo celestial, un orden divino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le hace para reconstruir algo así a partir de puros pedacitos? Es que no hay un manual completo, ¿saben?
No existe un instructivo que diga paso 1, paso 2. Todo lo que se sabe viene de pedazos de pergamino y cada uno tiene solo una partecita de la información. La verdadera clave es ver cómo encajan todas estas piezas. El proceso es de verdad fascinante. Imagínense, un fragmento, como el 4Q321, te dice qué familia de sacerdotes empieza el mes, ¿ok? Luego otro, el 4Q320, te alinea una fiesta tan importante como la Pascua con el turno de un sacerdote en específico. Y para rematar, un tercer pedacito, el 4Q324, te da fechas exactas. Lo que hacen los investigadores es cruzar toda esta información, como un detective. Es la única forma de armar el rompecabezas y, sobre todo, de confirmar que su modelo va por buen camino. Y resulta que estas pistas, una vez que logras ensamblarlas, no solo te revelan cómo funcionaba un año, sino un ciclo mucho más largo. El método es súper riguroso. Primero, se aseguran de alinear el turno sacerdotal que arranca el año. Luego, verifican que las fiestas más importantes, como la Pascua, coincidan con el sacerdote que debía estar de turno. Después, usan las fechas específicas que encontraron como puntos de control para ver si todo cuadra. Y el paso final, el más importante, es asegurarse de que la secuencia de las 24 familias sacerdotales fluya sin interrupciones a lo largo de 6 años completos. Pero, aquí viene el pero. Este reloj, aunque por dentro era una maravilla de precisión, tenía un conflicto fundamental con el mundo exterior. Aquí está el meollo del asunto, el problema matemático. El calendario tiene exactamente 364 días, ni uno más ni uno menos. Pero el año solar, o sea, lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, es de unos 365 días y cuarto. Esa pequeña diferencia, ese día y pico, con el tiempo se convierte en un problemón, porque hace que el calendario se vaya desincronizando de las estaciones. Los mismos que lo estudian lo describen como el molesto equinoccio que quiere adelantarse. Uno pensaría, bueno, ¿y por qué no le añaden un día y esta? Pues porque al hacerlo se rompe toda la estructura. El problema es que si adelantas el año para que coincida con el equinoccio, las instrucciones de los propios rollos dejan de tener sentido. El sacerdote que tenía que empezar el año ya no empieza y la Pascua cae en la semana incorrecta. Es un verdadero dilema. Y esto nos lleva a una solución súper ingeniosa, una que busca arreglar el desfase pero sin romper las propias reglas del calendario. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo se puede ser fiel a lo que dicen los rollos y al mismo tiempo mantener el calendario alineado con el Sol a largo plazo? ¿Cómo se resuelve eso? Pues la respuesta, según esta interpretación, está en este número, el 7. La propuesta es la siguiente. En lugar de hacer pequeños ajustes cada año, se deja que el desfase se acumule durante todo el ciclo de 6 años. Y solo al final de ese sexto año, ¡pum!, se inserta una semana completa de 7 días. La describen como un sábado para el tiempo mismo. Esto realinea todo el sistema, dejándolo listo para empezar un nuevo ciclo de 6 años ya sincronizado. Es más, esta interpretación hasta propone una señal astronómica para validar el momento del ajuste. Se argumenta que si este reinicio de 7 días ocurriera, por poner un ejemplo, el 11 de marzo de 2025, el Sol saldría justo en la constelación de Piscis. Esto serviría como una supuesta confirmación celestial de que el ajuste se hizo en el momento perfecto. Pero ojo, este calendario es mucho más que un simple mecanismo para contar días. Detrás de todas sus reglas se esconde un significado filosófico muy profundo. Para entender esta filosofía, se usa una analogía que es potentísima. Piensen en los cuerpos celestes como señales en una carretera. La señal te apunta hacia la ciudad, pero la señal no es la ciudad. Son solo guías, no son el destino. Y aquí está el punto clave. Para los seguidores de este calendario, el tiempo y su estructura ordenada existen primero, son preexistentes. El Sol, la Luna y las estrellas no crean el tiempo. Simplemente sirven como marcadores, como puntos de referencia para que la humanidad pueda orientarse dentro de ese orden divino que ya está establecido. Y esto nos muestra una jerarquía muy clara. En la cima de todo está el Creador. Justo debajo, según esta interpretación que se apoya en el libro de Apocalipsis, están los 24 turnos de los sacerdotes, que representan el orden divino del tiempo. Y solo hasta abajo están las luminarias celestiales, que se ven como herramientas, como señales dentro de ese orden, pero no como sus creadoras. Y así, toda esta reconstrucción de un reloj antiguo nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de los detalles técnicos, nos invita a reflexionar sobre cómo medimos nuestras propias vidas, qué ritmo seguimos y, al final, qué significa para cada quien vivir en armonía con un orden que quizás sea más grande.